Bueno, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos al Seminario de las Artes Transmigrarts. Este ciclo de conferencias gira alrededor de los procesos de investigación-creación aplicada en artes vivas dentro del proyecto Transformar la migración por las artes. Transmigrarts es un proyecto RAIZ de movilidad de investigadores entre Europa y Colombia del Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea, Horizonte 2020. En él participan tanto investigadores colombianos como de los tres países europeos que hacen parte del proyecto, Francia, España y Dinamarca. Este proyecto tiene una duración de 5 años y ya estamos en el último año. Finaliza en diciembre de este año. Si ustedes quieren tener mayor información sobre este proyecto, los invito a visitar la página web que es transmigrarts.com. Voy a compartirles esta página. Y aquí en esta página ustedes encuentran bueno, la información general del proyecto, pero en particular la revista TMA, donde se han publicado diferentes artículos, ya van varios números de la revista, donde se ve el desarrollo que ha tenido esta investigación. Entonces, ya en este momento vamos a completar 7 números. Aquí están los números que se han publicado hasta este momento. Y también encontrarán en esta página web el libro de investigación creación aplicada, que lo pueden descargar. Es un libro de acceso libre. Entonces, tanto lo pueden leer por la página, lo pueden descargar, ¿sí? Se centra en todos los procesos de innovación desde el arte para los sectores sociales. En esta otra ventana de la escuela de verano, ustedes encuentran, perdón, la escuela de verano fue lo que se hizo en julio, ¿sí? Pero no, quería mostrarles esta otra de talleres. En esta de talleres encontrarán los talleres que creó el proyecto. Son 6 talleres en total. Entonces, en estas ventanas laterales ustedes tienen, bueno, cómo se prepara un taller, que es muy importante, cada uno de los talleres que se han hecho y los micro talleres, porque hay 6 talleres y 4 micro talleres, todos para trabajar con población migrante. Y encontrarán también el cuestionario Transformarts, que es un instrumento que se creó desde las artes para evaluar la percepción subjetiva de los participantes de los cambios que ha producido el proyecto en ellos. Muy bien. A ver, discúlpenme un segundo que estoy aquí embolatado con estas. Muy bien. Hoy, el día de hoy, ya completamos la quinta conferencia de este segundo semestre de 2025 y tenemos el gratísimo honor de tener como invitada a la profesora Diana González Martín. Ella, lo voy a leer, su descripción en primera persona. Ella está hablando de ella. Soy doctora en artes escénicas y profesora titular en el Departamento de Lengua Española, Literatura y Cultura de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca. Lo que más me apasiona, dice Diana, es la literatura y el teatro. A ellos dedico mi investigación y mi docencia y buena parte de mi tiempo libre. En los últimos años he venido trabajando estrechamente con colegas en Colombia, aprendiendo sobre trabajo comunitario y sobre teatro aplicado en el proyecto europeo Transmigrar. En la Universidad de Aarhus, coordino la unidad de investigación Entagled Colonialities Collective, en donde repensamos formas respetuosas y mutuamente enriquecedoras de colaborar entre América Latina y Europa.
Entre mis publicaciones, dice Diana, quisiera mencionar la monografía Emancipación, Plenitud y Memoria, modos de acción y percepción a través del arte. Y el capítulo Renarrándonos, la distancia estética como cuidado. Este último está en el libro de la investigación creación aplicada que les mostré que en la página web de Transmigrar. También tiene los artículos La relación entre la naturaleza no humana y humana como relato para la paz en Colombia en el año del sol negro de Daniel Ferreira y A Case for Agonistic Peace Building in Colombia, que lo escribimos conjuntamente conmigo y con Hans Lack Hansen. Muy bien. Entonces, sin más, le doy la palabra a Diana, que para hoy nos tiene la conferencia Teatro e Interculturalidad en los talleres de artes aplicadas, una manera u otra de entender cultura. Bienvenida, Diana. Muchísimas gracias por estar aquí. Es realmente un placer tenerte con nosotros. Eh, y Gracias, bueno, Agustín. te Buena- doy la palabra. buenos días allí. Para mí buenas tardes, pero bueno, muy temprano en Colombia. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación, Agustín, a este ciclo de conferencias Transmigras, en Seminario de las Artes. Como siempre, me encanta tener cualquier ocasión para charlar, para intercambiar cosas que nos mueven, que nos interesan. Cómo es el teatro aplicado, las artes aplicadas, el proyecto, claro, que en el que venimos trabajando 5 años, como ha dicho Agustín. Y debo decir que me añoro un montón de Colombia, o sea, yo sé que ahora están ahí en la Universidad de Antioquia, ¿no? Me encantaría estar allí de forma presencial, eh, pero bueno, estoy ahora en Aarhus, en Dinamarca, donde trabajo, y aunque sea de forma virtual, pues encantada de estar aquí. No estoy viendo, bueno, veo a las personas que están ahí conectadas, pero bueno, mando un saludo también desde lo virtual a las personas que están allí presencialmente. Y como ha dicho Agustín, quiero hablar y reflexionar conjuntamente sobre la interculturalidad y el teatro, ¿no? Sobre todo el teatro en el proyecto, que no es un tema, veníamos hablando con Agustín, no hemos enfocado la interculturalidad como tal, sí hemos hablado mucho de la migración en estos 5 años de proyecto, puesto que es el tema también, ¿no? Los participantes del proyecto, pero no tanto sobre la interculturalidad. Y desde hace 4 años co-coordino, como ha mencionado Agustín, una unidad de investigación en la Universidad de Aarhus centrada en la colonialidad y en cómo la colonialidad pues, afecta a nuestras formas de vivir y de trabajar y de investigar en Europa y también en América Latina. Y allí pues reflexionamos también con colegas de Groenlandia, inuits y colegas también de países que fueron colonizados por el Imperio Británico. Así que es la colonialidad el tema que nos une y está relacionada también con la interculturalidad. Y por eso decidí que sería bueno hablar sobre ello y echarle unos pensamientos a la interculturalidad y nuestra forma de trabajar en Transmigrars. Así que muchas gracias por estar aquí también eh, eh, esta mañana. Voy No, a es un compartir. gusto, Diana, tenerte aquí. Además, porque es muy particular. Nos conocimos antes del proyecto Transmigrar por Sí, otros proyectos que teníamos. Incluso tuve la oportunidad, me invitó Diana a estar sí, allá en el Centro de Estudios de América Latina de la Universidad de sí. Horus. Y bueno, yo creo que estos proyectos de intercambio no solamente nos enriquecen académicamente, sino que además estrechan unos lazos de amistad muy cálidos y creo que eso es muy importante dentro de, bueno, de todo este trabajo académico que hacemos aquí. Entonces, pues sabes que esta es tu casa y en la Universidad de Antioquia también Diana ha venido varias veces a Medellín y bueno. Sabes que aquí te recibimos con los brazos abiertos. Sí que lo sé, gracias, Agustín.
Voy a ver si entonces puedo compartir pantalla. Como estamos con esto lo virtual, pues claro, la pantalla compartida. ¿Lo ven? Pueden ver. Sí, ya lo vemos. Yo tengo aquí nuestra. Ok. Es algo así como una presentación a ciegas, ¿no? Pero ya, y como ya quedamos con Agustín, porque yo veo sobre todo la pantalla, entonces veo las ventanitas pequeñas, pero hagámoslo de manera dialogada. Si tienen preguntas durante, pues sí, yo encantada de callar y entonces hablar y escucharles, y lo mismo a las personas que están de forma presencial allí. Me pregunto qué es el teatro intercultural porque no me parecía una pregunta obvia y entonces voy a empezar hablando sobre distintos usos, cuándo nació el término de teatro intercultural, lo que yo he podido encontrar sobre este teatro. Em, Después quiero centrarme en una forma de interculturalidad crítica y cómo me parece que los talleres de artes aplicadas pues pueden ser un terreno muy fructífero para ese tipo de interculturalidad, porque hay muchas formas de entender la interculturalidad, eso lo hace más complejo. Y finalmente explico dos experiencias mías, sobre todo con dos talleres de Transmigrars. Esta es una fotografía de uno de los talleres en Transmigrars. La muestro también a los estudiantes. Nosotros en Horus tenemos un máster de estudios interculturales, por eso también ese tema me interesa y siempre pienso cómo puedo acercar a los estudiantes daneses, pero también hemos tenido estudiantes de Colombia, de México, también de Argentina, porque el máster es en español. Em, bueno, ¿cómo puedo traer los talleres a las aulas? Y cada vez los voy incluyendo más y siempre también muestro en las clases el trabajo hecho sobre el terreno. Lo que más me gusta a mí es ser participante, además de la literatura y el teatro, porque lo que he aprendido en los talleres pues ha cambiado y el hecho de estar ahí, pero además al final te acabas implicando y acabas haciendo pues todas las actividades, acabas haciendo arte en comunidad con las participantes y eso ha cambiado mi forma de entender las artes, pero también la investigación. Lo que yo he encontrado, no sé si será totalmente preciso, pero vi que el término de teatro intercultural nació en los 70, 80. No tanto el teatro intercultural, que debe ser desde los inicios del teatro, pero así como término dentro de los círculos académicos, eso es lo que vi. Y vi que había nacido en un contexto europeo. Y eso tiene también eh, alguna explicación. Definía producciones de teatro con elementos de otras tradiciones de teatro distintas a la de los autores o directores. Y claro, aquí empezó ya habiendo polémica sobre algunas producciones de teatro postdramático. No sé si se acuerdan del Mahabharata de Peter Brook. Yo no tuve la ocasión de verlo en el teatro, pero sí que creó mucha polémica alrededor porque se consideraba una producción de teatro intercultural, pero tanto Hans Thies Lehmann y Erika Fischer-Lichte que eran, Hans Lema falleció hace poco, pero Fischer-Lichte todavía vive y han sido pues dos teóricos muy importantes para la teoría de teatro en Alemania, en Europa. Y yo traduje, fue un trabajo arduo, pero traduje los dos libros, el de La estética de lo performativo y el teatro postdramático del alemán al español. Todo esto antes de transmigrar. Y tuve conversaciones con ellos. Entonces, para ellos el teatro intercultural eh, encerraba esa polémica porque, por ejemplo, en producciones como el Mahabharata, que es un libro de mitología hinduista, del hinduismo, no se hacía ninguna referencia pues al pasado colonial. Y sobre todo teniendo en cuenta también que Peter Brook era británico, director británico, y que pone en escena una obra que pertenece a la cultura pues, fundacional de la India y no hace ninguna mención a pues, conflictos o a pasados coloniales, la memoria de esa interacción también que crea disputas y fricciones. Eso fue una de las primeras problemas del teatro intercultural.
Patrice Pavis, también teórico francés de teatro. No empiezo hablando de teatro aplicado, sino también de este teatro, digamos, de las salas de teatro, teatro más convencional. Menciona una publicación suya más reciente que teatro intercultural surge en un momento en donde se piensa todavía un Estado-nación identificado con una cultura. Yo creo que todavía en nuestras mentes tenemos esa idea de, bueno, la cultura danesa o la cultura colombiana o pensando cultura como si fuera algo homogéneo, pensando los estados-nación como algo homogéneo, y eso ha traído muchos problemas en Europa, pero todavía más en América Latina, donde hay una diversidad tremenda, ¿no? Y entonces se silencian otras culturas dentro de pues esa llamada cultura nacional. Así que de nuevo hay esa otra cuestión problemática cuando pensamos en teatro intercultural. ¿Qué estamos entendiendo por cultura? Y otra cuestión relacionada con lo que acabo de mencionar del Mahabharata, que para Fischer-Lichte, cuando en los 70-80 se hablaba de teatro intercultural, no solía hablarse si no implicaba un autor o director occidentales, o pretendidos occidentales, digamos europeos o norteamericanos, porque la idea de occidental también es controvertida. En cambio, no se hablaba de teatro intercultural cuando había intercambios sur-sur, producciones sur-sur. Yo creo que esto ha cambiado actualmente, pero empezaba a indagar pues en el mismo término, ¿no? Teatro intercultural, que es lo que denominaba cuando surgió y por qué esa polémica. Otras obras en ese momento, como las obras bisagra o Knee Plays de Robert Wilson, obras rodilla, literalmente, y las troyanas de Tadashi Suzuki, también el director japonés, también fueron tenidas como teatro intercultural. Y no encendieron tanta polémica como el Mahabharata, pero igual era esa cuestión de Occidente y otras culturas fuera de lo occidental, esa interacción. En ese contexto, sabemos que los estudios postcoloniales ya estaban muy en boga, ¿no? Después de Orientalismo, la publicación de Edward Said, pero también Frantz Fanon, todo su trabajo sobre la colonización también y el racismo, y Homi Bhabha también, habían creado un terreno para pensar lo postcolonial en donde pues un entendimiento de teatro intercultural en donde pues todavía se tenga como la preeminencia europea o norteamericana por encima de otras en ese intercambio de culturas, pues empezaba a ser muy problemático. Eh, en todo esto de teatro intercultural, todavía siempre me surge la pregunta de nuevo, ¿no? De qué entendemos por culturas. Y ahí Lehmann tiene algo que me parece muy interesante en su libro de teatro postdramático, de que el término pues está señalando unas culturas como si lo intercultural fuera dos culturas o varias culturas que se encuentran, pero ¿qué son? Y para él, cuando hablamos de teatro, hablamos de artistas, de formas artísticas, de trabajos, de teatro concretos, no una cultura y otra cultura que se dan al encuentro, sino prácticas artísticas. Y eso me parece interesante hablando de teatro, pero también pensando en cultura. Entonces, para Lehmann, si nos referimos al teatro, en vez de hablar de interculturalidad, podríamos hablar de interartístico, ya que el arte pues también tiene relación con la cultura. En eso me detendré más adelante. Pero hay también otra cuestión, y es que en una obra... no, ahora no puedo. Un momento, no sé qué me ha pasado aquí. Ahora. Em, Fischer-Lichte, de nuevo combino a los dos teóricos, también piensa que cuando nos referimos a teatro intercultural, asumimos que podemos identificar los elementos que pertenecen a una cultura o a otra cultura, cuando a veces es muy difícil decir qué elemento pertenece. Es como pensar en una cultura de origen o una cultura de destino, ¿no? Cuando todo está mucho más mezclado en la realidad. Y pone el ejemplo de Enrique IV, de la directora francesa Mukine, que estaba muy influido por el teatro no y kabuki, pero que el público europeo no supo ver, tampoco ni el público japonés, cuáles eran los elementos. No podían reconocer los elementos de ese teatro no o kabuki, porque había trabajado tanto la obra que sencillamente había quedado rasgos de aquello. Así que ahí de nuevo está, ¿sería una obra intercultural o no?
y cómo podemos reconocer lo que pertenece a una cultura o a otra cultura. Ah, pues no puedo pasar. Perdón. Sí tiene sentido de momento esas preguntas. No sé si alguien quiere... Ah. Em, pero seguimos pensando el teatro intercultural como cultura o culturas. Ahora ya paso de Fischer Liste y de Lehmann, me voy al CRIC, al Consejo Regional Indígena del Cauca, que conocen mejor que yo, mucho mejor que yo, porque de ahí surge esa idea de interculturalidad crítica y me parece muy interesante. Ahí se inspira también para esa idea de interculturalidad crítica Catherine Walsh, que es una teórica que comentamos mucho en el máster, porque hay un surgimiento de teatro intercultural en los contextos académicos de teoría de teatro europeos en los 70-80, pero también hay otros lugares, por ejemplo, en el Cauca, ¿no? En Colombia, donde el término interculturalidad pues también es importante. Y ahí pues lo copié de la misma página del CRIC, entendemos interculturalidad como la posibilidad de diálogo entre las culturas. Así que también cultura e interculturalidad son términos que se apropian, pero de nuevo, ¿cómo entendemos cada cultura? Así que hablamos, una de las críticas a lo intercultural es que serían dos culturas que se dieran al encuentro, pero no estamos diciendo bicultural, sino inter, así que por ahí ya nunca se trataría de solo dos culturas. Y, y Catherine Walsh, que trabaja estrechamente también en Ecuador, en Quito, y que tiene bueno, otros sentidos para la interculturalidad, pues hace hincapié en eso que hablaba hace un momento. No podemos entender las culturas como algo homogéneo ni monolítico, sino que van cambiando a lo largo del tiempo y se alimentan de un montón son muy híbridas. Y esto que parece muy obvio, pienso que lo simplificamos, yo la primera, continuamente cuando hablamos de culturas o de interculturalidad. Me parece fácil de entenderlo y difícil de llevarlo a la práctica o difícil después de sostenerlo, ¿no? Mientras hablamos o nos encontramos. Aquí tengo una gran parrafada en inglés, pero es de el investigador jamaicano Stuart Hall, porque tiene esa definición de cultura que a mí me gusta tanto, que para él una cultura, pues por supuesto no es algo homogéneo, pero tampoco es una novela o una obra de teatro o un programa de televisión o un cómic o un tejido, sino lo que llama set of practices, como un conjunto de prácticas para dar sentido al mundo que nos rodea, para darle sentido a esa vida que es en realidad tan híbrida, tan caótica a veces, ¿no? Serían esquemas de pensamiento. Hall dice significados compartidos entre personas, en donde nos sería muy fácil, cuando compartimos esa cultura, ¿no? Esos esquemas de pensamiento, nos es muy fácil comprendernos en el sentido del humor, o nos es porque tenemos un entendimiento parecido sobre cosas parecidas. También es una definición muy vaga, pero yo creo que entonces lo que me gusta de esta definición de Hall es que cultura sería la forma en la que pretendemos dar sentido al mundo y a lo que nos pasa, y no está ni ligada necesariamente a un estado-nación, ni tampoco a una etnia, sino que ni a una lengua, sino que las lenguas, la etnicidad, los tejidos serían expresiones, formas de expresión de la cultura, pero no la cultura en sí. Y eso quisiera rescatarlo más adelante. Em, Como el término interculturalidad, teatro intercultural, de nuevo regreso a esa teoría sobre el término, pues no ha acabado de convencer y creó esa polémica de la que he hablado en los 70-80, ha habido otros términos que se están proponiendo, como transcultural, por ejemplo, propuesto primero por el filósofo alemán Welsch en los 2000, finales de los 90, para hacer referencia a ese inter que parece que molesta, ¿no? Y que sea pues a través de distintas culturas, no inter como entre dos culturas. Un término que ya existía desde los 40, ¿no? Es del historiador y el antropólogo cubano Fernando Ortiz, que luego tengo esa definición suya, que propuso ya el término transculturación, que tiene un sentido distinto a transcultural, pero que son términos que intentan, son expresiones de lo mismo. ¿Qué sucede cuando nos encontramos? Personas diferentes, con procedencias distintas, con visiones del mundo distintas.
Otros términos en inglés pues ha sido el cross-cultural, pero yo no encuentro una traducción que no sea pues intercultural o entre culturas. Este ya es más novedoso, más de 2002. De nuevo, necesitamos palabras para expresar esos encuentros y es difícil encontrarlas, pero ahí Loy y Gilbert son dos teóricas inglesas, hablan de, y ahí pues está bien porque recuerda esa cosa de prácticas interartísticas o encuentros interartísticos de los que hablaba Lehmann, podíamos entenderlo cross-cultural o intercultural como prácticas performativas que conjugan recursos culturales en cuanto a algo del contenido de la narrativa, de la estética, procesos de producción. Ellas hablan de fragmentos culturales y eso es interesante porque no hablamos entonces de culturas como bloques, algo a lo que solemos tender cada vez. Así que lo difícil en la cuestión de los encuentros entre distintas personas sería esa negociación de distintas sensibilidades culturales, ya no solo culturas, pero muy difícil, y eso en los talleres lo hemos visto a menudo, es difícil discernir, ¿no? Cómo suceden esas sensibilidades, cómo podemos medir eso, cómo podemos percibirlo e interpretarlo. Y tampoco sabemos hasta qué punto esos encuentros suceden. Así que serían distintas formas de designar lo mismo, transcultural, transculturación, intercultural, crosscultural. De todas formas, a mí, ay, no sé por qué me cuesta de nuevo, a mí me sigue gustando muchísimo ay, el término intercultural porque estuve en Colombia, la última vez que estuve en Colombia fue ahora en la primavera, en Bogotá, esta vez, que era la primera vez que iba a Bogotá. También con motivo de un taller Transmigrars y estuve allí justo en el momento, pues en mayo, junio, principios de junio, que fue la conferencia del CLACSO, del Consejo de Ciencias Sociales, el Consejo Latinoamericano para las Ciencias Sociales, y ahí todo el tiempo oí hablar de interculturalidad a nivel de rectorado de la universidad. Y entonces regresé a Dinamarca con mucha pena porque, claro, aquí estamos intentando llevar adelante másteres de interculturalidad que los recortan a cada momento el gobierno porque no le ven el sentido y sin embargo era tal el debate. Y después también durante mi estancia en Bogotá estuve unos 3 días en Quito, en Ecuador, y también visité ahí una universidad intercultural que luego mencionaré. Pero cuando yo veo que en Popayán, en Colombia, en el Cauca, existe una universidad que se llama Universidad Nacional Indígena Intercultural, que no conozco, pero que está ahí, después los debates de la conferencia de Claxo, y veo que van emergiendo universidades interculturales. También la Universidad de Antioquia tiene ese grado, ¿no? Tú ahí sabrás, Agustín, de la madre tierra, o es un grado. Y sí, sí, de pedagogía de la madre tierra, en donde vienen indígenas de todas partes de Colombia, y cada uno tiene su propia lengua, cada uno tiene sus propios, bueno, tradiciones, etcétera. Y claro, que existan todos estos pues, programas educativos, universidades, y que en Europa no tengamos ni uno solo. Hay iniciativas también, pero esas iniciativas no se han materializado del modo que lo han hecho en América Latina. Entonces, para mí ha sido totalmente inspirador y cuando aquí buscamos alternativas al término intercultural, pues yo digo, no, no, que sea intercultural, porque es que se está usando tanto y existe en América Latina que por qué entonces buscar otros términos, ¿no? Y pensé que se hablaba más ahora de interculturalidad que de decolonialidad eh, pues para poner el acento en ese encuentro, ¿no? Que ahora tú dices, Agustín, pues se dan el encuentro pues, personas que vienen de varias procedencias, varias lenguas, varias tradiciones, varias ideas diferentes. Y que eso pudiera llegar al nivel institucional, pues para mí es muy inspirador. Así que por eso pienso que es importante dar ese pensamiento al término intercultural, pese a los problemas que pueda llegar a despertar, ¿no? Como ese escepticismo del que he hablado antes en ciertas producciones de teatro. Hay otros sentidos entonces de teatro intercultural que no son necesariamente los de lo occidental por encima
de lo demás. Lehmann en su teatro postdramático solo menciona lo intercultural como un epílogo. Y entonces él habla, bueno, quizá lo intercultural, entendido de una forma distinta, que de una forma no colonial, no de la supremacía de Europa por encima de otras culturas, quizá puede ser la expresión, la posibilidad del teatro de relacionarse con lo político, puesto que es un debate político importante. Entonces él pone un ejemplo de una obra, título larguísimo, una obra por Ah, Mundoro. Bueno, el, eh, el autor, el autor australiano Mundoro, Mudroro, que se afirmaba descender del pueblo Nyunga, pueblo nativo en Australia. Él escribió esta obra. Los manifestantes aborígenes se enfrentan a la proclamación de la República Australiana el 26 de enero de 2001 con la obra teatral La Misión de Heinrich Müller, en mi traducción, ¿no?, del título en inglés. La obra trata sobre un grupo de teatro australiano que quiere poner en escena la obra La Misión del autor alemán Heinrich Müller, el autor de teatro alemán. Cuando se estrenó en los 90, dirigida por Noel Towey, se convirtió, según Lehmann, en un acontecimiento político. Y entonces hace referencia a que, por supuesto, cualquier producción de teatro, cualquier obra de teatro que trate sobre un grupo de teatro local que intenta poner una obra foránea, una obra que también trata sobre la colonización en el caso de Heinrich Müller, pero que no menciona, por ejemplo, para nada a Australia o que no menciona para nada a América Latina o esos procesos de colonización, pues siempre será un acontecimiento político. Eh, Porque la obra que escribió Mudoro trata sobre todo el problema que tienen también en cuanto a esquemas culturales de adaptar algo que es totalmente foráneo, que es algo en lo que también se dedica pues el teatro intercultural, ¿no? Ah, perdón, cada vez me cuesta. Supongo que, bueno, algunas, quizás las personas más jóvenes no, porque también es una obra de los 90, pero esta performance ya no se presentó en salas convencionales, pero esta performance de dos amerindios no descubiertos visitan, y entonces visitan distintos lugares, visitaron distintas ciudades, el título se completa como Dos amerindios no descubiertos visitan pues Barcelona o visitan Nueva York, con Guillermo Gómez Peña y Coco Fusco. Coco Fusco, pues descendiente de cubanos exiliados y Gómez Peña, el mismo nacido en Ciudad de México, ahí ya la interculturalidad ya toma otro cariz, porque construyeron una jaula dorada, se vistieron, pues como veis en la fotografía, con elementos a propósito, totalmente pues fantasiosos, mezclando lo que pillaban, haciéndose pasar por dos nativos de la isla de Guatinao, que no existe, se lo inventaron, y se ponían en el espacio público dentro de la jaula. Y si las personas que pasaban por allí, las espectadoras, querían que hicieran algo, tenían entonces que darles una moneda o darles comida. Y entonces, pues Coco Fusco bailaba y Gómez Peña, pues explicaba una historia en una lengua también inventada, todo inventado. Pero algunos de los espectadores se sintieron timados cuando descubrieron después que no existían de verdad. Muchas personas se pensaron que eran nativos americanos que estaban allí en una jaula de más de oro y mucha gente interactuó con ellos y entonces les daba monedas, ¿no? Para Coco Fusco escribió sobre ello. Tiene un artículo que habla de la otra historia de la performance intercultural. Para ella la performance intercultural empezó con la colonización pues con el primer viaje de Cristóbal Colón, en donde se llevó a un arahuaco, no sé si fueron cuatro en total, pero uno de ellos fue expuesto en la corte de los reyes católicos, porque Colón, igual que trajo pues distintos elementos, pues se llevó también a personas como pues si fueran objetos, lo sabemos ya en su primer viaje, y esa persona, ese arahuaco, murió a los 2 años de tristeza, dice en que Coco Fusco, ¿no? Entonces ella concibe esta performance de los dos amerindios como una serie
que culmina en ellos de lo que ella llama la performance intercultural. De nuevo aquí otro sentido de lo intercultural, pero que según ella empieza, pues que esa primera performance fue con ese arahuaco expuesto, pues secuestrado por Cristóbal Colón y expuesto en la corte de los Reyes Católicos para que lo admiraran. Em, entre los distintos espacios donde se presentó esta performance está la Plaza Colón de Madrid, el Departamento de Arte de la Universidad de California, el Museo Whitney de Nueva York, donde en los 90 pues, fueron exponiendo. Y claro, es una referencia directa a la cantidad de personas nativas de pueblos originarios traídas de América, de lo que hoy es América Latina, en Europa y en Norteamérica, en donde se exponían en los museos. Y eso duró, esa práctica duró hasta bien entrado el siglo XIX. Esa idea de exponer personas y también incluso después, si no, pues esqueletos de personas. Para Coco Fusco eso es una performance intercultural también. Em, Además, a través de esas exposiciones no solo se expone lo que está ahí, esa persona, que se expone como un objeto, sino que los visitantes europeos se pueden identificar como los otros, como aquello, lo blanco. Así que es una identidad constitutiva, ¿no? Esa forma colonial de expresar la identidad de lo occidental frente a lo no occidental, lo blanco frente a lo no blanco. Entonces, Coco Fusco en su artículo, ella no quiso que la performance, en donde ella estaba encerrada, en una jaula, ella no quiso que esa performance pues quedara como eso, como ella encerrada en una jaula, y también durante las performances se puso a tomar apuntes observando a los espectadores. Entonces hizo toda una etnografía de las reacciones en los distintos lugares de los distintos espectadores. Pues ubicaba el público en Barcelona, ubicaba el público en Nueva York y cómo reaccionaban. Y a ella lo llamó etnografía invertida, etnografía invertida. Y eso es algo muy interesante respecto al cambio de roles, puesto que es cierto que ella está encerrada en una jaula y baila si le dan comida o le ponen monedas, pero al mismo tiempo ella está observando a los espectadores y entonces ahí esa relación de sujeto-objeto se ve invertida porque ya no es solo ella la observada, sino que ella también observa, toma apuntes y hace un estudio. Con lo cual hay ese empoderamiento, aunque sea dentro de la jaula. Y eso es algo que en los talleres de artes aplicadas se maximiza, porque allí la participación de los espectadores es clave, o sea, de los espectadores o de los participantes es clave. Em, lo interesante de la idea de Fusco sobre interculturalidad es que no solo le ve el sentido de la mirada colonial, sino que también le ve el sentido de la mirada postcolonial o decolonial, con esa a través de la etnografía invertida. Por un lado, sí que es una exhibición de dos personas frente a otras, encerradas en una jaula, pero por otro lado, también hay la mirada postcolonial a través de de ese cambio de roles. Em, en otros sentidos, para no pensar que el teatro intercultural es, pues, solo tiene la mirada colonial, como criticaban Fischer, Liste y Lehmann, han salido otros nombres como el teatro intercultural hegemónico. Así entonces, es una manera de matizar y de no pues, quitarle a lo intercultural, darle otros sentidos y no pensar que siempre se refiere a esa predominancia de lo occidental. Una cosa que me parece que me da que pensar del artículo de Coco Fusco es que ella habla de etnicidades, no habla de culturas, cuando habla de intercultural. Y a mí esto, pues no sé qué pensáis, me parece problemático, porque si pensamos en cultura como esquemas de pensamiento, pues no necesariamente se relaciona con una etnicidad, ¿no? Sino con algo que puede ser compartido, pero no necesariamente dos personas eh, de la misma etnicidad, que también es difícil definir qué es, dos personas de la misma etnia, pueden ver el mundo de la misma manera. Pero así lo ve y ella entiende culturas como etnicidades, también por toda esa tradición colonial. Tuve la oportunidad de ver La Vorágine más allá cuando estuve en Bogotá ahora esta primavera porque la volvieron a poner y ahí sí que yo veo pasando ya pues al siglo XXI, una producción de teatro, no aplicado, sino de teatro convencional, pero nada convencional, en donde sí me parece que hay, no se expresa de ese modo, pero Mapa Teatro pues logra junto a la comunidad NUCAC expresar
de otra forma, pues un texto como es La vorágine que silencia eh, pues esas culturas amazónicas y que finalmente pues como espectadora estás allí, puedes ir al teatro, puedes darle la mano a una mujer nuca, columpiarte con ella y me pareció una manera otra de expresar también ese encuentro, ¿no? Ese encuentro entre espectadores y personas de la comunidad Nucac más los actores de Mapa Teatro. Es un salto grande, pero lo pongo como que pasamos del Mahabharata a algo como la vorágine más allá, que es una forma totalmente distinta y yo pienso de intercambio y de encuentro entre personas y no objetos o sujetos y nada de exotización de las culturas, que sí que es posible también en el teatro. Supongo que muchas de vosotras lo visteis, habéis visto esta. Bueno, es muy recomendable. Yo con los estudiantes aquí en el Máster de Estudios Interculturales leemos La Vorágine, la tengo aquí, y son estudiantes que la mayoría no tienen el español como lengua materna, sino el danés. Y claro, sufren un montón. A mí me cuesta mucho leer este libro, es un libro muy complicado de leer, pero finalmente siempre lo agradecen. Porque, bueno, lo vemos con los ojos críticos, pero es una novela que vale la pena y entonces ahora les puedo hablar también de la vorágine más allá, lo que la novela no cuenta. Bien, no sé ahora dónde estáis, ¿ok? Yo solo veo la pantallita. No, me Sigo, parece pues. muy interesante, Diana, todo lo que comentas. Yo tuve la posibilidad de hacer una residencia de artista en Darpan Academy en Ahmedabad y allí conocí a Malika Sarabhai, que fue la protagonista del Mahabharata de Peter Brook. Ah, Eh, y, y pues, o sea, hago este comentario porque ella pertenece a una familia donde su padre era creo que un astrofísico, algo así, que la luna, uno de los cráteres de la luna lleva su nombre. O sea, es una familia que tiene digamos, se ha educado por fuera de India, pero también tiene obviamente unas raíces muy fuertes en India. mm, Y cuando uno ve eso también, que uno de las personas que participan en esta producción, pues tiene, o sea, porque uno tendería a pensar que son personas que están muy ligadas al territorio o a unas hábitos o unas formas de comportamiento muy codificadas o muy y mm, lo que uno ve es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces también cómo se establecen ese tipo de diálogos o los diálogos dentro de los procesos mismos de creación y sobre claro. todo estas jerarquías que se establecen entre un director como Peter Brook, pues que Mm, uno tiene que entender que allí hay o sea, unos manejos de poder, ¿no? claro. Eh, eh, y cómo cuando se está hablando de interculturalidad desde esa perspectiva es muy distinta cuando los indígenas aquí en Colombia, hay un encuentro intercultural entre comunidades indígenas, es otra dimensión y otro tipo de diálogo el que se establece. Pero me parece muy interesante toda esta discusión que tú traes porque también tiene que ver, o sea, con los migrantes está allí, Claro. ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son los estereotipos que nosotros le colocamos a los migrantes o cuáles son nuestras expectativas que tenemos de los migrantes por los lugares de origen de donde vienen? Que creo que Mm, también eso es algo que dentro de esto de la interculturalidad está allí presente, ¿sí? Cuando yo salgo de mi país y entonces quiero reafirmar esto que llamamos la colombianidad cuando sabemos que Colombia es un país absolutamente diverso, qué es lo que nosotros reforzamos como identidad o si lo que estamos haciendo es reafirmando o confirmando esos estereotipos que desde afuera se tienen de lo que es ser colombiano. Entonces, no sé, creo que aquí hay una serie de discusiones muy interesantes mm. frente a lo que estás planteando. Sí, la verdad que sí que hay esas relaciones de poder, como tú dices, Agustín, siempre, ¿no? Y en el director, además un director británico, con actores y además tan de la aristocracia.
de la India. Y en cambio, los talleres Transmigrars, pues, también hay esa cuestión del facilitador y los facilitadores y qué relación establecen con las participantes. Al mismo tiempo, el encuentro entre las participantes, entre ellas, más luego las personas observadoras, luego el público, si hay público externo. O sea que sí que quisiera dedicar unos pensamientos a eso también. Em, Como he hablado, he mencionado la interculturalidad crítica, la interculturalidad, como tiene tantos sentidos, he estado diciendo ahora, pero hay uno de los sentidos, que es el de la interculturalidad crítica, que pienso que se relaciona muy bien con lo que he visto en los talleres de teatro aplicado en Transmigrars y que, si bien pues no deja de ser una definición, pero sí que tiene expresiones pues en universidades, como he mencionado anteriormente. Y, y bueno, subvierte esa definición subvierte esa relación de poder de la que hablamos, en donde pues un director europeo, británico o español o pues está por encima en la jerarquía en el trabajo artístico. Catherine Walsh es nacida pues estadounidense, pero ella ha trabajado toda la vida, toda su vida académica en la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador y también en la Universidad Amataiwasi, entre otras. También ha tenido trabaja con el aula intercultural en España y también ha tenido su taller de interculturalidad. El término que de interculturalidad, ella no lo toma de los debates académicos, sino que allí vemos una diferencia respecto al término de teatro e interculturalidad. Ella lo toma de luchas activistas en América Latina y de ahí se inspira. Claro, ella pertenece al grupo de pensadores latinoamericanos Modernidad Colonialidad, que también pues, nace alrededor de los años 90, después de los debates de Edward Said o de Baba sobre el postcolonialismo, que se dedica sobre todo a investigar pues, la colonialidad en las antiguas colonias del Imperio Británico. Sin embargo, Walsh y Escobar, Dussel, Quijano, pues, pues trabajan lo decolonial, ¿no? Y cuán importante es el pasado colonial para comprender no solo América Latina, pero también Europa y el resto del mundo. Entonces, yo aquí he traído pues una cita de Walsh que lo explicará pues infinitamente mejor que yo cuando define la interculturalidad crítica. Y es no partimos del problema de la diversidad o la diferencia, no son culturas así distintas que se encuentran, sino del problema estructural colonial racial. Y ahí Walsh es muy clara. Toda su teoría parte de esta estructura. El mundo es injusto precisamente por esa... hay una jerarquización cultural, étnica, racial y de pensamiento y económica por los pasados coloniales. Partimos del problema estructural colonial racial, de un reconocimiento de que la diferencia se construye dentro de una estructura y matriz colonial de poder, como decías tú, Agustín, racializado y jerarquizado, con los blancos blanqueados en la cima y los pueblos indígenas y afrodescendientes en los peldaños inferiores. Desde esta posición, la interculturalidad se entiende como una herramienta, como un proceso y proyecto que se construye desde la gente y como demanda la subalteridad, en contraste a la interculturalidad funcional que se ejerce desde arriba. Ella habla pues desde los gobiernos, por ejemplo el de Ecuador. Apuntala y requiere la transformación de las estructuras, instituciones y relaciones sociales y la construcción de condiciones de estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir y vivir distintas. Ella misma expresa que es muy difícil encontrar la interculturalidad crítica como tal, pero es un proyecto, es una utopía, sin embargo existe desde abajo en varias comunidades. Yo pienso que también en alguno de los talleres Transmigrars, pues esos son formas de ir construyendo una interculturalidad, otra forma de relacionarnos, no jerarquizada, no racializada, difícil, pero otra forma de hacerlo. em, Desde comunidades, trabajo con comunidades, en los talleres, pero también en escuelas, en varios lugares del mundo hay varias iniciativas con esta visión. También Wells ha sido criticada porque se le pregunta cómo es la interculturalidad crítica en la práctica, pero sin embargo, eh, claro, existe, además de la universidad en el Cauca, en Popayán,
También la Universidad Mata Iguasi, con un montón de problemas de reconocimiento, pero en Quito, que se denomina Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas. De nuevo, el término intercultural. Y lo interesante es que son de pueblos y nacionalidades indígenas, pero una doctoranda de la Universidad de Aarhus ha estado allí 3 meses en la Universidad Mata Iguasi para comprobar que no es, que lo que se pretende no es fomentar una cosa o la otra, digamos, pues una forma de investigación o de aprendizaje de pueblos quechuas y eliminar cualquier referencia a la ciencia, digamos, europea, sino que intentan, y lo hacen de forma práctica, pues ensamblar y tomar varios elementos para que realmente haya un aprendizaje, una educación que sea híbrida y no sea pues ni únicamente indígena ni únicamente pues europea, porque hay siempre el peligro de reproducir esas dicotomías de lo indígena o lo quechua versus a lo otro y de nuevo reproducir de nuevo reproducir pues lo peor de la definición de intercultural, que sería una cultura frente a otra, sino hacerlo de forma más, como un tejido, de forma más ensamblada. Y además Walsh, a diferencia de Coco Fusco, no ve la interculturalidad crítica como un proyecto étnico, sino que lo ve como un proyecto de cambio político. Por supuesto que lo étnico tiene un papel importantísimo, pero sin embargo esa no es el objetivo. Ay, bueno. Bueno, así como lo que llevo mencionando hasta ahora, pues se desmarca del teatro intercultural hegemónico y sí se acerca más a la etnografía invertida o al teatro intercultural que puede tener Fusco, aunque no con la parte étnica, y sí a un tipo de teatro pues descolonizado. Ahora, finalmente, después de tanto rato, menciono de forma ya más, pues, más seria la cuestión del teatro aplicado, porque hasta ahora he hablado sobre todo de producciones de teatro, ¿no? Pero de teatro en salas, además de la performance intercultural de Coco Fusco y Guillermo Gómez Peña. Yo pienso que el término de teatro, busqué también de dónde aparece. Y ahí no lo sé, Agustín, o si los demás me corregís, porque yo vi que también había aparecido el término alrededor de los 90. Pensé, bueno, feliz coincidencia, pero claro, la práctica seguro que es muy anterior, pero el término y entonces la disciplina y la práctica más sistematizada también a partir de los 90. Por supuesto que surge pues de otras formas de teatro, ¿no? Y de pedagogías también del teatro del oprimido y otras formas anteriores. Y seguramente lo habéis definido ya, lo habéis mencionado en estos talleres, en estas charlas, porque a diferencia de obras coproducciones como el Mahabharata u otras, el teatro aplicado pues se sale de los espacios convencionales del teatro. También algunas performances, pero bueno, en el caso del teatro aplicado está claro, se sale y se hace en cualquier tipo de espacios. Es un teatro fundamentalmente comunitario, lo cual es importante para la interculturalidad crítica o una forma de interculturalidad que no reproduzca esquemas coloniales, porque se hace para la comunidad. En ese sentido, pues como el Teatro Foro, ¿no? de Augusto Boal. Y ahí está el centro. El centro no es un público en una sala de teatro convencional, sino que es algo que se construye con y para la comunidad, con lo cual es desde abajo. Hay esa clara voluntad de horizontalidad, oh, ya me ayudaréis después. Horizontalidad y co-creación, que eso lo hemos hablado tantísimo en Transmigrars, ¿no? De lo importante que es, pues, no crear jerarquías. Y claro, pienso, cuando pensamos en un tipo de interculturalidad que no reproduzca esas jerarquías, sino que las subvierte, que las problematice, que las reflexione, pues allí el teatro aplicado tiene es tan importante el hecho de que los distintos actores involucrados, también participantes, pues estén ahí co-creando en igualdad de condiciones. Claro, y que los saberes se reconozcan a todas las personas que están en el proyecto. Eso a mí es una de las cosas que más hermosas me parecen de lo que he visto de los talleres del proyecto de teatro aplicado.
Así que lo importante sobre todo esos fines sociales, un taller de transformación social, pero también hemos hablado un montón de veces, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir entonces entre la dimensión ética y estética en los talleres de teatro? ¿Qué está por encima, lo artístico o los fines sociales? Y ahí también pues comentaré algo al respecto, porque surgen esos debates, yo creo, y no tienen una respuesta clara. Ay, no sé cómo vamos. No, pienso que voy a saltar esto, eso es y voy a ir a los talleres Transmigrars. Sencillamente esa referencia de James Thompson, que es un teórico que a mí me fascina, de Manchester, que también ha teorizado sobre teatro aplicado y tiene, bueno, muchos ejemplos y sobre todo su historia de aprendizaje, siendo un tallerista británico trabajando en África. Pero voy a saltar. Voy a saltar todo esto que tenía. Y me voy a ir a la parte donde, sobre todo, pues quería mostrar dos reflexiones sobre la interculturalidad en los talleres Transmigrars. Y ahí me vine arriba y puse la inexcusable importancia del antes y del después, ¿no? En los talleres. Y sé que lo habéis mencionado en estas conferencias, Agustín, porque, claro, cuando pensamos en interculturalidad, el trabajo, como tú decías, Agustín, de preparación del taller, durante el taller y después del taller, allí la manera en la que se hace es fundamental y marca diferencias grandes. Y pienso que entonces para la interculturalidad, entendida como un proceso de descolonización, pues es también importantísimo. Aquí no voy a extenderme demasiado porque Agustín ya ha hecho esa presentación del proyecto y lo habéis visto en conferencias anteriores, solo mencionaré que, por supuesto, como es un proyecto dedicado a la migración, pues la interculturalidad viene ya dada, pero no es obvia, lo que pasa que está ahí, no solo por juntarnos varias personas de distinta procedencia y de distintos países, sino también, pues, de nuevo, pues con distintas formas de trabajar, distintas formas de relacionarnos. Y eso enriquece un montón el proyecto y también plantea, pues, unos retos. Pensar también que el proyecto entiende migrantes en sentido amplio. Cualquier persona que se haya desplazado de su lugar de origen es bienvenida a participar en los talleres. Yo estaba en el proyecto implicada de otra forma, pero yo como migrante, pues nací en España, en Barcelona y vivo en Dinamarca, pues claro, yo soy migrante, tal como lo entiende el proyecto. También pienso que es interesante para la cuestión de interculturalidad, porque el proyecto entiende que cualquier proceso migratorio, sobre todo aquellos procesos por exilio, aquellos procesos en donde pues, ha habido peligro para la vida, y eso ha sido la causa de de la migración, pero todo proceso implica, en mayor o menor medida, pues una situación de vulnerabilidad. Ahí me parece de nuevo deconstruyendo esa idea de la cultura ligada solo o sobre todo a la etnia, que el proyecto, aunque no lo piensa desde la interculturalidad crítica, abre ahí esa posibilidad de entenderlo, ¿no? Cualquier proceso migratorio, no se entienden todos los migrantes como algo racializado o como esos estereotipos que tú mencionabas, Agustín, pues como personas directamente sin papeles y con la piel oscura, sino que es la migración en sentido amplio em, y en relación con situación potencial de vulnerabilidad para todas las personas y no un determinado tipo de migrante, que en cada contexto del proyecto, en cada país, pues fue pues perfiles distintos. Algo que me parece maravilloso del proyecto también en relación con la interculturalidad, es que aprendemos de Colombia, porque Colombia, de los 4 países implicados en el proyecto, de los 3 países europeos, Francia, Dinamarca y España, es el país que más experiencia tenéis trabajando con comunidades, porque en Europa esto se hace, pero lo habéis hecho muchísimo más vosotras. Así que tenemos que ir a Colombia a aprender sobre ese trabajo con las comunidades. Y lo que hemos hecho en los talleres aquí es traérnoslo aquí, colaborando con vosotras, intentar implementarlo aquí. Pero también eso subvierte la lógica colonial todavía de muchos proyectos europeos, y lo sabemos, porque lo hemos vivido en el proyecto, en donde la Comisión Europea da la financiación y parece que entonces que el conocimiento
se expande no solo la economía, pero se expande desde Europa a otros lugares del mundo. Pero en este proyecto no es así. El conocimiento principal viene sobre todo de la práctica de talleres en Colombia y de ahí va a Europa. Y ese cambio de dirección también es importante y creo que está en cada vez más proyectos, espero. En Transmigrars creamos esa temporalidad que habréis oído seguro del antes, el durante y el después de los talleres, porque no es solo el taller en sí, lo demás tiene mucho valor e influye mucho en el taller. Y ahí voy a citar a Joana Parra, que es de la Universidad de Antioquia, y ella fue cotallerista en un taller del que voy a hablar junto con Agustín. Y ella dice también en una de las publicaciones em, de Transmigrars, ay, a ver si lo tengo ahora, que el antes lo define del siguiente modo. Este momento implica que el artista social anticipe, analice, gestione, caracterice y se posicione situadamente en los territorios y comunidades con las que trabajará. Este proceso incluye ejercicios de observación, investigación y acercamiento que permitan comprender las múltiples variables, necesidades y potencialidades de las comunidades. Durante esta etapa, también se diseñan las rutas de creación y formación en el marco de acciones participativas y co-creativas, identificando técnicas artísticas que puedan potenciar los procesos en diálogo con los participantes. Así que el antes es un momento decisivo y se hace junto con la comunidad. También Joana menciona ese conocimiento situado y ese estar situado tan importante, ¿no? Para con las necesidades de las comunidades. También me recuerda algo al Teatro Foro de Augusto Boal, es decir, es pensando en la comunidad. El taller se co-crea y se hace alrededor de aquello que preocupa o que interesa a la comunidad. Y finalmente habla, pues, identificando de técnicas artísticas que puedan potenciar esos procesos. Y a veces esas técnicas artísticas, como hemos visto, se encuentran en la misma comunidad. No es necesariamente también, pero no les talleristas, las que llevan y las técnicas artísticas, sino que también desde las personas de la comunidad también traen esas técnicas artísticas al mismo taller. Y eso me parece muy valioso. Ay, no, sí. Me pierdo cada vez. Entonces, claro, ese es el taller. Yo disfruté muchísimo la participación en este taller organizado por Agustín. Entonces, Joana también fue facilitadora del taller junto con el colectivo teatral Piel Adentro. Y aquí ya no hablamos solo de talleristas investigadores de Transmigras, sino que también en el taller Testimonios de Desplazamiento y Migración del Gesto a la Reparación en 2023 tuvo lugar en Medellín, sino que también parte de la comunidad fue el colectivo teatral Piel Adentro. Y ellas ya, como en su experiencia de teatro, también aportaron algunas de las técnicas que sabían, ¿no?, al mismo taller. Además, parte de la Ruta Pacífica de Mujeres, porque el colectivo teatral Piel Adentro parte, pues, de la Ruta Pacífica de Mujeres y además, pues ya hace alusión directa al proceso de paz, que todos los talleres que fueron implementados en Colombia siempre están atravesados por ese proceso de paz, que también es importante mencionar. Aquí vemos algunas de las fotografías tomadas por David Romero, ¿no?, del taller. Y no lo sé si, claro, voy a mencionarlo brevemente, pero el perfil de las participantes fueron 15 mujeres, ya me corregirás, Agustín, entre 18, la más joven, y 70 años, mujeres víctimas de desplazamiento forzado. Fueron 8 sesiones de 6 horas. Me costaba pensar en las 6 horas porque nos reuníamos una vez a la semana y no sé si eran los miércoles o los martes, y ahí estábamos 6 horas. Es algo muy intenso, pero necesario, ¿no?, para el proceso, y duró 2 meses. Yo pude estar en la mayoría, pero no en las primeras. Talleristas, colectivo teatral Piel Adentro, como he dicho, Agustín y Joana, investigadores de la Universidad de Antioquia. Yo llegué para observar y evaluar el taller, pero finalmente mi rol fue más de participación, pero sí, también esos roles híbridos. Y el objetivo, pues como en el proyecto, ¿no? Transformación positiva, está muy resumido, de las vulnerabilidades de mujeres habitantes de Medellín con experiencias de desplazamiento y migración, pues porque el proyecto, como sabéis, su objetivo principal es el de transformar
positivamente las historias de vida de las participantes del taller, migrantes en este caso, pues de desplazamiento forzado, a través de la creatividad corporal y la expresión narrativa. En este caso el teatro fue muy importante en este taller. Claro, no es casualidad, colectivo teatral Piel Adentro, que ya tenían su repertorio y su experiencia con el teatro, pero también uno de los objetivos fue crear una obra de teatro a partir de las historias de vida de las participantes y presentarlas frente a un público externo en Medellín. Y no todos los teatros de teatro aplicado, no todos los talleres cuentan con un público externo, pero este sí. Las artes aplicadas no siempre se muestran en espacios o no siempre el resultado es una obra acabada, como sí lo fue este taller. Y aquí voy a citar a Agustín y a Oraselmi también, porque escribieron juntos, ¿no? Este artículo hablando de la interculturalidad, también cómo difundimos las investigaciones, también es algo sensible pues para las colaboraciones que tenemos. En este caso, pues no solo el taller se creó mano a mano con el colectivo teatral Piel Adentro, sino que además, Agustín, tú escribiste este artículo junto, pero también para la revista de Transmigrars, junto con Aura Selmi, participante y tallerista. Voy a leer. Los talleres artísticos con intención de producir transformaciones sociales han de ser codiseñados y, en la medida de lo posible, coimplementados con personas pertenecientes al grupo social al cual se dirige el taller. Esto no solo lo contextualiza, sino que lo hace pertinente y significativo para el grupo social al cual va dirigido. Promueve la transferencia de conocimientos a los participantes para que estos, a su vez, los incorporen y multipliquen entre sus grupos de referencia y direcciona los procesos de transformación personal y colectiva hacia las necesidades que identifica la misma comunidad y no un agente externo. Súper importante el reconocimiento de saberes al mismo nivel. Yo pienso que estuvisteis trabajando un año, Agustín, tú y el colectivo teatral Piel Adentro, un año antes del inicio del taller. El Sí, taller dura así, 2 meses, así pero el es. trabajo de preparación es un año, ¿no? Dime. Sí, así es. Fue un año de reuniones periódicas porque es necesario darle el tiempo. Esto no es algo que uno pueda hacer a la carrera, ¿sí? Muchas veces no se le da el debido tiempo a la planeación de los talleres y sobre todo cuando se está trabajando con comunidades y sobre todo con comunidades vulnerables es necesario darse uno el tiempo, poder comprender que haya realmente ese diálogo y esa comprensión mutua, que haya un entendimiento profundo de cuáles son las necesidades y que realmente los procesos de co-creación son procesos que como se establecen dentro de la horizontalidad del diálogo, pues requieren mucha negociación también, comprensión, discusión, para que lo que termine resultando, pues lo que decimos, sea pertinente, sea contextual, sea situado, responda a las necesidades de esa misma población. Y esa preparación, ese año no lo cubre el mismo proyecto, porque los proyectos académicos suelen trabajar con plazos muy cortos, aunque decimos 5 años, pero en realidad se está pensando talleres, implementación, 2 meses, pero todo un año antes, pues lo sacáis de vuestro tiempo libre, del tiempo que no hay, para poder hacer las cosas. Si no las denominamos así, pero yo sí pienso que aquí esa idea de una interculturalidad, pues de horizontalidad de saberes, de diálogo, en donde se escucha, la escucha es muy importante y entonces se hace algo significativo para todos, ¿no? Porque si es la comunidad tiene que estar primero, sin ese trabajo del antes, eh, entonces no es posible tener ese encuentro respetuoso de horizontal, de co-creación y de respeto de los distintos saberes también. Ay, claro, Es esto una influye. fortuna para nosotros, pues que ya veníamos trabajando con el colectivo Piel Adentro desde hacía varios años, ¿no? Y yo sí quiero resaltar esto porque hay algunos proyectos que uno ve que se dicen proyectos comunitarios, pero uno ve que las personas buscan, bueno, yo quiero hacer un proyecto con comunidad, entonces, ¿qué comunidad lo necesita? Y eso es
como llegar ya con el proyecto prediseñado y buscar la comunidad a quien ponerle el proyecto, pues es otra dimensión muy distinta porque nuevamente se reproducen estas relaciones de poder, esta verticalidad. Las relaciones es el tallerista o el investigador el que está definiendo todo desde el principio. Bueno, Y claro, cuando es el tallerista que define todo desde el principio y encima es un tallerista que no es parte de la comunidad, sino que es un tallerista que viene de fuera y a veces de fuera del país o de fuera del continente, todavía esas relaciones de poder son susceptibles pues de hacerse más extremas y reproducir esquemas de, sí, de poder pues colonial. Em, Como he dicho, ¿no? Lo veo como un tejido y además es un tejido de saberes y de preparación previa al taller muy valioso, necesario, que no se da en todos que no ha sido en todos los talleres Transmigrar, no siempre es posible, pero que en este taller sí, sí fue posible, o se hizo posible, claro. Y luego eso tiene una gran repercusión en el durante del taller, porque yo recuerdo después de las sesiones en el taller, cuando hacíamos los debriefings, después de cada sesión de las 6 horas teníamos un encuentro también con personas del colectivo de teatral Piel Adentro, y ahí se planteaban cosas como, por ejemplo, hoy la sesión, pues a mí me preocupa esto, o esto sí ha ido bien, y se escuchaban todas las voces al mismo nivel, y de ahí eso se pensaba, ¿no? Los talleristas después pensabais en la sesión siguiente. Sucede esto, y siempre en colaboración, así que el diálogo del antes continuó durante el taller, en cada una de las reuniones después. Ahora, otro ejemplo de ese trabajo con el antes, distinto, pero donde también nos pareció importante ese trabajo. Ahí tenemos a Álvaro Hernández e Isabel en pleno taller, Isabel Restrepo, Isabel Restrepo Acevedo de la Universidad de Antioquia también y Álvaro Hernández de la Universidad Distrital Francisco José Caldas en Bogotá, que vinieron a Aarhus, a Dinamarca, para implementar el taller Respirando, prácticas en el aquí y el ahora para futuros necesarios. Ese taller fue un año después que el taller que acabo de mencionar en Medellín con Agustín y con Joana y Piel Adentro. Y ahí en el antes, Isabel vino para un año y el taller tenía que durar también 2 meses. Entonces, fue muy importante que su estancia fuera de un año entero, porque unos meses, fueron unos 6 meses antes de que empezáramos el taller, Isabel, sin conocer Horus, siendo la primera vez que estaba aquí, ella empezó a hablar con el colectivo latino en Horus. Pensábamos siempre para implementar este taller qué participantes, ¿no? ¿Cuál sería el perfil de participantes? Entonces pensamos que por cuestión de idioma, que era mejor si los talleristas eran Álvaro e Isabel, que fueran migrantes latinoamericanos en Horus. Así que ella se puso ya, miró las redes de latinos en Horus, vio que había un grupo de WhatsApp, vio que había un grupo de Facebook, fue mirando y entonces empezamos un trabajo con colaboradores locales que yo ni sabía que existían. Después esos, pues con algunos sigo trabajando. Y aquí tenemos uno de las presentaciones para hacer, iba a decir, no, no es, pero para diseminar, ¿no? El taller, uno de los trípticos que hizo Isabel. Y si veis, está en inglés, pero si vemos aquí tenemos testimonios, después tenemos pues a Isabel y Álvaro y yo en la coordinación y un psicólogo también, un psicólogo chileno, también migrante aquí en Horus, con el que pues entramos en contacto. Y luego hay organizadores y tenemos los logos de todas las universidades y luego están colaboradores. Estas personas colaboradoras, ay, estoy haciendo. Las he amplificado aquí. Estas personas fueron las que Isabel contactó los meses antes, que son aquí la C de Camilo, el psicólogo, Antena, que fueron dos migrantes argentinos viviendo en Horus, que trabajan con audiovisual. Hicimos un tráiler, un teaser, también tomaron algunas tomas de grabación del taller. Musa fue muy importante porque es una migrante argentina que llevaba 2 años en Horus en el momento del taller y ella era productora de música en Argentina y quería también aquí continuar y ayudar a otras personas migrantes
para que, sobre todo músicos, pero otros artistas, para que pudieran dedicarse a lo suyo, empoderarse, aun siendo migrantes, porque es muy difícil sin hablar el idioma. Aquí se habla danés, aunque una persona, ya lo sabéis, haya sido cualificada en su país de origen, cuando migra, pues parece que tenga que empezar de cero, convalidar, hacerse una red, demostrar sus saberes, porque los saberes probablemente a los migrantes pues se nos eliminan, sobre todo viniendo de determinados lugares. Y ella fue esta Valentina Caudana de Musa. Musa es su proyecto. Fue muy importante porque ella ya tenía, antes de que empezara el taller, Isabel descubrió que tenía un coro de mujeres sobre todo, que se reunían una vez a la semana para cantar. Entonces ella ya estaba haciendo lo que el taller pretendía, a través de las artes, ¿no? Pues del canto, reunir y hacer comunidad. Entonces la mayoría de las participantes al taller Respirando eran participantes en este coro. Así que no solo nos abrió la posibilidad de contar con participantes que ya confiaban en una líder, y de ahí entonces, como ella quiso colaborar, ya vinieron al taller, y entonces esa relación de confianza de la que hablaba Agustín, que es tan importante y que no se crea en un día ni dos, ni en 2 meses, ni tres, ahí ya estaba formada. Y además ella venía con sus capacidades artísticas, y esas fueron muy importantes también para el taller, en donde creamos un videoclip y una canción, pero porque estaba ella. Entonces ahí es esa idea de también de la interculturalidad entendida de forma crítica, en donde los saberes de las distintas participantes se integran también al taller, y no hay un tallerista que ya lleva su pauta preconcebida, sino que escucha y ve eh, qué aportan, qué quieren aportar las participantes y cómo puede ser significativo. Aquí tenemos también a una compañía no una compañía, sino un proyecto de teatro de calle, en donde Umay era también de Argentina, había un montón de argentinas en el taller, pues SPA se llama, Artes Performativas en la Calle. Ella también traía sus conocimientos de teatro y también conocía una comunidad pues, de teatro, también trajo varias participantes al taller, y varias de sus técnicas de teatro pues las aplicamos al taller. Y finalmente aquí a la izquierda vemos que ponen, no creo que se lea, pero Alegría Latina. Y este logo surgió a través de esa conversación y a través de esa colaboración antes del taller con una migrante colombiana que lleva mucho tiempo en Horus, pero que tenía un grupo de baile una vez a la semana también, los viernes, un grupo pues claro, de bailes caribeños, de cumbia, en donde reunía también a varias mujeres para bailar. Y era una lideresa nata que afortunadamente quiso participar en el taller y nos dijo, pero yo no tengo logo, no tengo nombre. Y a raíz de esa colaboración hizo este logo y dijo, pues me llamaré Alegría Latina. Y ahora tiene esa marca suya, ¿no? Entonces también procesos de empoderamiento antes del taller que ya pueden contribuir a lo que ya está hecho, porque pensar que llegamos a arreglarlas, a solucionar las cosas, que creo que pues eso se reproduce en muchos proyectos, es algo totalmente ciego e ignorante, porque ya hay un montón de iniciativas en todos los lugares de la misma comunidad, ¿no? Y que esas se rescaten para el taller es algo súper importante. Es algo súper importante para el durante y también para el después, porque seguimos teniendo un grupo de WhatsApp, eso también en Colombia es muy común, ¿no? Pero del taller, y a veces nos decimos cosas, justo ahora ya después de un año, en donde participantes del taller, 6 me parece, crearon lo que llaman Casa Arte, y se reúnen a hacer arte. No sé si es tan sistemático, al menos una vez al mes. Se reúnen a hacer arte porque no quisieron pues que terminara el taller. Además, pienso que el colectivo Piel Adentro, pues la obra que se hizo en el taller forma parte de su repertorio. Entonces, esa obra ya la tienen ellas. Eso es algo que sigue dándole sentido al después, gracias a todo el trabajo que se hizo, ¿no? En el antes y el durante. Y luego traje un mensaje de WhatsApp de una de las participantes al taller de Respirando en Horus, que
nos envía este afiche, ¿no? de collage más emociones migrantes y nos dice, hola hermosa gente, quería contarles que inspirada en todo lo que trabajamos el año pasado en los talleres Transmigrars, este sábado facilitamos un espacio de collage para trabajar en torno a las emociones migrantes con un grupo de mujeres. La semillita de este proyecto sigue creciendo. Ojalá alguna pueda participar. Aún quedan unos lugarcitos. Entonces es esta cosa de decir, ya no estamos haciendo nada del proyecto Transmigrars, pero la comunidad sigue. Y como decía también Agustín, ¿no? En la cita que leí, que eso se sigue extendiendo y se sigue perpetuando. No solo ya es con las participantes al taller, que fueron unas 18 20 sino también mucho más allá de ellas, con otras personas. Pienso que el tiempo se está terminando, ¿verdad? No sé si hay tiempo Sí, para cinco sí, minutos sí, sin problema. para comentar un ejercicio muy concreto y con eso ya... yo pienso que en el trabajo del antes se puede ver esa idea de la interculturalidad sin hablar necesariamente de etnias o de lo migrante, sino de saberes. Porque em, en un proyecto de investigación, un intercambio de saberes en horizontalidad es muy difícil de conseguir, pero muy importante también. También las personas que venimos de la universidad, ahora viene el investigador o el tallerista o el maestro, ¿no? El profe. Y sin embargo, poder pues tumbar esas barreras o esas preconcepciones que tenemos y decir, no, no, es que aquí esto es valioso, esto se trae al taller y no necesariamente pues lo que diga el investigador o la investigadora, eso también pues requiere un tiempo, pero finalmente se puede conseguir a través de estas, integrando los saberes de las participantes en el taller y luego ya va solo. La obra, eso es lo último que quería comentar, porque a mí eso me cambió mi forma de entender los talleres, esa experiencia en el taller de testimonios. Finalmente la obra que se creó de teatro fue hilando, el título Hilando Caminos, Sanando Tristezas, también un título que surgió pues de la misma comunidad de participantes. Y ahí pues se presentó 5 veces, 2 veces en el auditorio del Centro Cultural de la UDEA y en el auditorio de Centro de Desarrollo de Moravia, en el barrio de Moravia, en Medellín, y una última vez también en la Facultad de Artes, en el auditorio Harold Martina, 5 veces frente a un público externo. El trabajo con las narrativas, esa transformación positiva. Yo he hablado de eso más en un artículo, en el capítulo del libro de Ica que mencionó Agustín antes en la presentación y no voy a hablar de eso ahora, sino brevemente. Se dice muy pronto eso de la transformación positiva, mm, pero yo lo vi y quiero mostrarlo, vi en un ejercicio concreto. No siempre es posible, pero no se pone el acento en el trauma, sino se pone el acento pues en lo positivo. Y eso se hace a través del arte. ¿Recordáis? O sea, cuando nos preguntamos muchas veces en Transmigrars, ¿qué prima, lo social o prima en lo artístico? Pues yo vi, claro, que no había forma de separar lo uno de lo otro en la creación de una obra como Hilando Caminos y Sanando Tristezas. También me voy a... una de las cosas es que la misma obra debía tener una cualidad artística, porque de otro modo, ¿cómo van a estar estas mujeres orgullosas de presentar sus historias a un público externo? Que eso es algo delicado. Si la obra no entretiene, si la obra no gusta, si la obra no tiene esa calidad artística, que muchas veces es muy difícil de medir, pero hubo un trabajo tan intenso, yo lo recuerdo, o sea, tan intenso antes del estreno de la obra, en donde ya había, no se trataba solo de compartir las historias de vida, ese trabajo se hizo también, pero a medida que se acercaba la fecha del estreno, el ambiente en el taller se iba haciendo mucho más denso y más denso. Pero era importante, y ahí veo donde lo artístico y lo social están muy unidos, porque el empoderamiento pasa también por mostrar algo que valga la pena, por mostrar algo de lo que ellas se sientan orgullosas. Y eso era muy importante. Así que se hizo un gran trabajo también de dirección de teatro dentro del taller y de exigencia para finalmente poder estar orgullosas de mostrar sus historias. Aquí pongo la fotografía también de Agustín, aunque ya lo tenemos aquí.
La obra después se abrió, por supuesto, a comentarios del público. Em, Ay, no sé si había sido un comentario, bueno, luego lo miro. Ahora, y, y hay ese ejemplo con el que quería terminar, porque hay un montón de cosas que comentar, pero se trabajaron de forma artística y yo quiero mostrar una de las formas que más me impactó de trabajar con las historias de vida, enfocándolas a lo positivo y cómo, qué resultó, ¿no? Al final de eso. Em, no voy a comentar esto. Hubo un ejercicio que a mí me dejó totalmente fascinada, del que también he escrito, y fue la identificación de un protagonista y un antagonista. Pienso que esto también es significativo para la interculturalidad, pero de otro modo al que he comentado hasta ahora. Y todavía sigo pensando en eso, pero me parece que hay algo muy significativo ahí. Claro, hasta en un momento en el camino para crear la obra, pues se hizo un trabajo muy fuerte, muy intenso en las historias de vida de las participantes, de sus historias de desplazamiento, ¿no? Y en esas historias, las protagonistas, en la inmensa mayoría, en casi todos los casos, eran ellas. Pero en la quinta sesión, me parece que fue la quinta, ahí entonces recuerdo, Agustín, que tú les preguntaste, a través del cuento que había leído, pues, de Yourcenar, les preguntaste, el cuento sobre Wan Fo, ¿cuál sería entonces el antagonista de sus historias? Y ahí pasó algo tremendo, porque, claro, primero hubo un silencio, esa tensión, porque el antagonista pues, puede ser algo tabú, se puede hablar de las historias como protagonista, pero bueno, digamos victimario o antagonista. Muchas de ellas mencionaron a grupos armados, algunas de ellas mencionaron pues a familiares suyos o a su hijo porque no quiso acompañarla en su desplazamiento hacia la ciudad de Medellín. Una de las participantes nos explicó que ella tenía que cambiar de casa muy a menudo porque su familia no podía pagar el alquiler y entonces pues creció pensando como niña que las antagonistas de su historia eran sus tías, las hermanas de su madre, porque siempre pues le reservaban la habitación peor de la casa. Y entonces ella pues se sentía poco valorada, se sentía a disgusto en esa situación. Entonces, al compartir esas historias dentro del marco del proceso de paz en Colombia, al compartir esas historias, por supuesto que pudimos ver y las participantes pudieron ver que había antagonistas que se repetían. Por supuesto, los grupos armados, ¿no? Pero entonces, eh, la persona que acabo de mencionar ahora, que pensó que esas antagonistas pues eran sus tías porque tenían, pues les daban el peor lugar de la casa y ellos no podían pagar el alquiler y por eso estaban ahí, empezó a ver que no solo eran los grupos armados, sino que también al compartir las historias en colectividad y al hacer el trabajo con esas historias, cambió en esa sesión, al final de la sesión, cambió el antagonista, las antagonistas de su historia y dijo, ahora pienso, después de escucharos, después de hacer el trabajo con las historias, que las antagonistas no eran mis tías, sino la pobreza, porque si hubiéramos tenido dinero para pagar el alquiler, no hubiéramos tenido que cambiarnos. Otras también identificaron la pobreza como antagonista. Y eso es algo que me parece, ese salto que he explicado ahora muy rápido, en la colectivización de las historias. Al final, de cara a la obra de teatro, hubo estos tres antagonistas, que fueron la violencia armada intraurbana, por supuesto, la violencia armada y sexual en el campo y la ciudad, pero la violencia económica. Y recuerdo una de las participantes decir, es que la pobreza también es violencia. Entonces, eso se representó, finalmente, quedó representado en la obra de teatro y me parece, ¿qué tiene que ver esto con la interculturalidad? Me parece que deconstruir desestabilizar las categorías de víctima y victimario en este contexto y cambiar y añadir la violencia estructural, la pobreza estructural en Colombia como también antagonista o victimario en el conflicto armado me parece algo poderoso también para la interculturalidad crítica, porque ahí entonces se indagan
en las causas profundas de la violencia y ahí cambiamos también esa dicotomía o esa visión de víctima y victimario. Se deconstruye, se desestabiliza y, bueno, de ahí vamos a ese vínculo de la colonialidad entre la interculturalidad crítica que menciona Walsh. Me parece un recurso poderoso porque esa identificación de la pobreza también, no solo, pero también como victimario, revela los mecanismos coloniales de subalterización, ¿no? Como causas profundas del conflicto armado. Así que en ese ejercicio que me pareció poderosísimo, tal cual se llevó en el taller, hay una transformación, hay un cambio en la percepción pues, de víctimas y de victimarios, y ahí se puede abrir a nuevas formas también de convivencia, ¿no? O de trabajo para la paz. Bueno, eso sería. Muchas gracias por la paciencia. Muchísimas gracias, Diana. Muy, muy, muy interesante tu conferencia de hoy. Bueno, abro el espacio para las preguntas en el chat. Quien quiera hacer alguna pregunta puede eh, escribirlas y aquí, pues, el público presente también. eh, eh, si hay preguntas, pues levanten la mano y vamos pasando el micrófono. Veo que aquí en el chat está Vicky, que creo que es de Piel Adentro. Bueno, que siempre nos acompañan el colectivo Piel Adentro también en estas charlas y muy importante que estén hoy, Hola que también. Vicky, encantada de saludarte. Hola, ¿sí me escuchan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy Muy bien, bien. ¿cuánto tiempo? Ay, Qué sí, nostalgia. bastante. Sí, bastante. Ay, que esto me hizo ir a un lugarcito donde estoy yendo tu charla. Pues, Estoy en un grupo. ¿Sí me están escuchando? Sí, 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 te escuchamos. puedes prender la cámara si quieres, Vicky. Mm. Ay, profe, estoy muy despelucada. Vale, vale, no hay problema. Déjeme así. No, que escuchando a Diana, estoy participando en un grupo de teatro intercultural. Entonces me pareció, yo vea, precisamente hoy me metí y es me parece muy interesante estar participando ahí porque aprendo de todo, de nuestra historia, pero de todas esas etnias y cómo se han ido transformando a medida del tiempo pero lo más bonito es que estamos integrando, pues también habemos mestizos en ese grupo de teatro, entonces me parece pues como muy pertinente poder aportar hoy desde esa experiencia con ellos porque es un poquito, no es fácil, pero tampoco es complicado, es ir trabajándolo desde el teatro. Ah, qué bueno, Vicky. Y entonces en ese grupo de teatro intercultural, Mm, o sea, lo sí, intercultural es sobre todo por las distintas etnias o los pueblos o por cómo. por diferentes grupos, están los NASA, están los Emberacatíos, pues somos mujeres. Está una chica Zenú, eh, afro y mestizos. Entonces es muy chévere todas esas culturas ahí en ese ¿Y cómo, teatro. y cómo lo hacéis con las lenguas y compartís, hay una sola lengua en el taller y cómo cuando decías que no es fácil, pero que tampoco es difícil, ¿cómo nos podías explicar? No, es porque ellos
pues ellos tienen muchos rituales. Entonces todo es como un ritual, ¿cierto? El teatro se despliega como en rituales. Entonces el canto de los pájaros, de las aves, los cantos, ellos utilizan mucho el canto y el baile. Entonces ahí estamos como también, también nosotros como aprendiendo eso de los cantos y es muy Bueno, interesante. No, y lo bueno que en el teatro nosotros lo hacemos en español y ellos cuentan en su idioma, en su lengua. Pero hay dos lenguas que no están, pues están desapareciendo y pues dos chicas, la Zenú, ella no sabe su lengua porque no la han perdido, el lenguaje, han perdido el lenguaje. Y los Embera, no, los Embera sí tienen su lengua, pero también la han estado perdiendo. Muy interesante, gracias, Vicky. Vicky. Qué interesante ese trabajo. Por aquí también está Beatriz Aldarriaga, es que aparecía como Joaquín. Ajá. Eh, Bienvenida, Ujú. Beatriz, aquí nos saluda. También Aura Selmi. Pueden abrir su micrófono si Hola quieren. Beatriz, ahora Selmi, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias Muy porque bien. cada 8 días estoy aquí detrás de la pantalla. Ah, Y a Diana, muchas gracias por ese recorrido que hace a través del teatro y de la interculturabilidad. No, pues muy fascinados por todo el trabajo que se viene realizando con Transmigrar. En sus inicios, pues hicimos con Piel Adentro, pues todo el trabajo con Selmi, con la experiencia aquí en Medellín. Y con lo que estás diciendo yo creo que también lo hacemos en los barrios con las diferentes personas que vienen de otros países. Aquí, por ejemplo, en mi territorio hay mucho venezolano y también hay un mexicano, a veces aparece por ahí un peruano y a veces nos encontramos en Ecuador. Viene gente aquí a mi casa, intercambiamos mucho lo que es la alimentación, los saberes ancestrales y siento que también hay formas de cómo ir aprendiendo todas esas culturas que vienen a los territorios. Aquí en la casa comemos mucho lo que es la empanada venezolana, entonces la chica que la vende nos explica cómo la hace y cómo ellos allá celebran el alimento se reúnen para celebrar también lo que es el alimento que ellos producen y cómo ellos también aquí admiran lo que nosotros hacemos con la arepa antioqueña. Entonces yo creo que también es un intercambio de alimentos y de saberes a través del conversar y de las historias, que es lo que realmente hacemos en los territorios. Y muy contenta pues por todo esto de cada 8 días, todos los temas que trae Transmigrar es muy interesante y con Piel Adentro pues hacer todo el trabajo que hacemos en los territorios y que seguimos participando de muchos proyectos que tiene la Universidad de Antioquia y con Aura Selmi pues que es la promotora de todo este recorrido de Piel Adentro. Es admiración y mucho respeto. Muchas gracias a ustedes y a Piel Adentro. gracias a ti, Beatriz, y a vosotras. Hola, ahora Selmi. ¿Cuánto Hola, tiempo? Diana ¿Cómo estás? Agustín. Bien, ustedes. Bien, gracias. Sí, escucharte, Diana, pues eh, inicialmente gratitud. Gratitud también por todo lo que pudimos construir y crecer con ustedes en todo ese proceso. Una gratitud también inmensa con Agustín y el equipo de La, La Paz es una obra de arte de la Universidad de Antioquia, quienes nos han venido acompañando hace tantos años y con quienes hemos sentido la forma en que hemos podido caminar y narrativas distintas a como éramos antes. Ha sido un apoyo enorme, bondadoso, de mucho cariño, de sentirnos
muy reconocidas, acogidas, tenidas en cuenta. Entonces, ha sido una conversación permanente, academia, comunidad. Y, y creo que eso no es tan sencillo, porque no es una cosa puntual, no es algo que se hizo una vez y no más, no, es algo que tuvo un antes, tuvo un momento de creación y continúa un camino, ¿cierto? Entonces ahí pues una gratitud inmensa con todos ustedes, todas ustedes, en lo que nos han acompañado, con lo que hemos logrado avanzar también en nuestro espíritu comunitario, de teatro comunitario, de teatro de mujeres, ¿cierto? Feministas. Y escucharte fue tan bonito porque fue un recorrido por todo el proceso y saber que ahí estamos y que ahí están ustedes es un acto de honra y agradecimiento. Bueno, Gracias, Araselmi. El agradecimiento es mío por poder estar ahí, porque el proceso es, y ya lo hacían ustedes, ya lo venían haciendo y todavía lo siguen haciendo, ¿no? Con la Universidad de Antioquia y el colectivo Teatral Piel Adentro. Pero que yo pudiera venir y estar ahí en esos días para mí fue muy importante. Fue un proceso de aprendizaje, bueno, que cambió mi forma de ver, sobre todo el teatro, pero también el trabajo entre la universidad y las comunidades. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta en el público, entonces pasamos. ¿Quieres prende la cámara allí? Ya. Yes. Bueno, hola, buenos días. En este caso, pues acá es de mañana. Pues como primero agradecer también como por abrir el espacio, por ver que hay personas interesadas y chicas que participaron de los talleres, que siguen el proceso. Es muy lindo ver cómo el teatro y el arte pues hace esa reconstrucción del tejido social en estas comunidades. Y siempre está como esta conversación entre lo ético y lo social cuando uno trabaja con comunidades a través del arte. Pero lo que quiero resaltar ahí es como esta posibilidad de resignificar, ¿cierto? Más allá de unas preguntas, quiero hacer pues como unas observaciones y unas reflexiones que me gustaron un poco. Entonces, como esta posibilidad de resignificar y de volver a crear sentido, ¿cierto? Había una cosa muy interesante que estabas hablando sobre el taller Respirando, que se me vino pues como una idea a la cabeza y es esto de la estética relacional, ¿cierto? Como la tallerista vino y se quedó todo un año, no solamente como para interactuar con las personas en el taller, sino también para conocer el contexto, todo el contexto que habitan las personas que van al taller, o sea, entender Colombia, entender acá cómo se habla, cómo se come, cómo se vive, cuáles son como todas las posibles identidades que existen pues acá. Entonces, hablando un poco como de la interculturalidad y de la cultura y de cómo esto se aborda en las prácticas artísticas y en este caso en la escena, mm, o sea, yo quisiera saber cómo, si solamente las personas que pertenecen a una cultura pueden hablar de ella, sin que eso sea, por ejemplo, como apropiación cultural, porque estabas colocando un ejemplo sobre los amerindios en este museo que tenían pues como todas estas abstracciones simbólicas de lo que eran los indios y bla, bla, bla. Y eso tiende a caer como en un exotismo occidental, ¿cierto? De que acá lo occidental nos mira a nosotros, sí, como una cosa exótica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hablar de cultura? ¿Cómo podemos hablar de interculturalidad sin caer como en este exotismo? Pero también tengo otra pregunta y cómo, si solamente las personas que pertenecen a una cultura pueden hablar de ella o si es más amplia ahorita, pues como la conversación. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Que no... Ah, Andrea. Andrea, gracias por tu pregunta. Em, yo pienso que
si solo una de las personas que pertenecen a esa cultura pueden hablar de esa cultura, primero pienso que es difícil, pero que cultura puede ser muchas cosas y una misma persona puede pertenecer a varias culturas. Por ejemplo, no lo sé, para mí misma es difícil, pero cultura, expresiones de cultura en mi caso, pues es mi lugar de procedencia, ¿no? Mi lengua materna, pero también elementos ahora, después de 14 años viviendo en Dinamarca, pues de que he adoptado de la cultura danesa, pero al mismo tiempo sin perder la mía. Y también, por ejemplo, el género, o mi forma de verlo como feminista. Em, Varias cosas. Y pienso que tu pregunta de esa, pues eso de darse al encuentro, ¿no? Ese diálogo entre, que puede producirse entre distintas culturas, es súper importante. Ese trabajo con en el antes, del que hemos hablado, el hecho de que se consideran ningún saber predomina por encima del otro. Y personas que vienen de una comunidad de varias comunidades, ya sean talleristas, ya sea en el marco de talleres, o sea en cualquier marco de las aulas, o sea en cualquier encuentro que se dé, tendemos fácilmente a reproducir esquemas de poder en donde unos saberes de una cultura pues valen más que otros. Y ahí estaría el hecho de escuchar y poderse abrir a que lo que dicen las demás también es muy valioso y también tiene una sabiduría, también es un saber que es igual de importante como los saberes de las otras personas. Creo que ese trabajo con la horizontalidad y la co-creación, difícil, pero no imposible, ¿no? También, como decía Vicky también, pues es súper importante. No sé si... Diana, Diana, yo añadiría que es muy importante que seamos conscientes del poder que tenemos como talleristas, ¿sí? Y de que allí hay una asimetría de poder y al ser consciente ya podemos eh, tramitarlo de otra forma, porque si no somos conscientes, pues esto se da por sentado y realmente siempre va a existir estas relaciones de poder, ¿no? Solamente que si yo soy consciente de que llego como un tallerista, pues cualquier opinión puede ejercer una influencia muy grande sobre el grupo en general, porque es desde donde yo estoy enunciando esto, ¿sí? Entonces, cuando soy consciente de eso, entonces puedo modular las maneras o puedo hacerlo de una manera mucho más dialogada o puedo abrir opciones y no dar una sola opción, porque eso también favorece este diálogo horizontal de saberes. ¿Ya? Sí. Sí. Bueno, que guardando relación un poco con lo que decía el profe y también una de las chicas que habló, está como esta relación siempre de la academia y la comunidad, ¿cierto? Y entendiendo como la academia como el mecanismo de poder y pues la comunidad quien básicamente pues asume, ¿cierto? Entonces, quería decir esto porque la medida en la que somos conscientes un poco de cómo estamos abordando estos temas desde nuestro lugar de privilegio también, porque tú estás diciendo algo muy importante ahorita sobre Colombia y es que hay que aprender del trabajo comunitario que hay en Colombia, pero hay que saber también que ese trabajo comunitario es básicamente la consecuencia de un proceso de guerra y de una reconstrucción social que ahorita pues está ocurriendo pues, como en el planteamiento de las políticas públicas. Entonces, como al ser muy conscientes de ese poder que tenemos, pero también preguntarnos dónde está el conocimiento, ¿cierto? No es como para ponernos encima del otro, sino más bien como para horizontalizarnos y entender que el otro también puede aportar como a esta construcción del tejido social. Y ya, eso es. Sí, me parece súper importante también eso, ser consciente, ¿no? De los relaciones de poder que ya existen, como también tú decías, Agustín, como también estás diciendo tú otra vez, ay, Andrea, ¿no? ¿O me he equivocado del nombre? Sí, ¿Andrea? Andreas. Ok. Andrea y Agustín,
y es un paso ser conscientes de las relaciones de poder y de los estereotipos que todos también tenemos en la mente, es una forma de, pues sigue siendo difícil, pero porque llevamos toda nuestra vida educados en esas relaciones de poder, pero es una forma entonces de empezar a cambiarlas, sobre todo en el cambio de narrativas, y yo he visto esos cambios de narrativas de forzar la historia para que vaya a lo positivo, que ahora tú mencionabas, Andrea, cambio de narrativas y en el caso de Colombia, y he visto cosas asombrosas en los talleres. Para mí ese ejercicio también con víctimas y victimarios, antagonistas y protagonistas, me pareció tan delicado, pero también, no sé, todo el grupo se volcó ahí por todo el trabajo de confianza y de tejido que ya existía previamente, que se fue reforzando, de escucha, de valoración de todos los saberes y entonces pudo darse ese cambio. Sin esa confianza, ese tejido previo no hubiera sido posible, porque alguien puede negarse, ¿no?, a participar en eso, pero al mismo tiempo, no solo en el contexto de Colombia, en todos los contextos, pero ya que hablamos pues es el proceso de paz, son historias muy delicadas y es un momento muy delicado, pero es muy poderoso que se cambie esa narrativa. Pensando también, si cambias la narrativa, cambias la cultura, cambias la forma de ver el mundo. Y si cambias la forma de ver el mundo, estás cambiando ya el mundo. Claro, son procesos que requieren muchísimo tiempo, ¿no? Muchísima dedicación. Pero yo vi ahí ese trabajo poderoso con la narrativa que me maravilló en ese taller. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Yo creo que ya estamos llegando al final. Ya son las 9:57 en Colombia, ya deben ser cerca de las 5 de la tarde allá en Dinamarca. Mil y mil gracias. Ha sido súper enriquecedora esta A ti, charla Agustín. contigo y esta conferencia. Y bueno, esperemos seguir que gracias a este proyecto Transmigrarts podamos seguir continuando con nuestros proyectos conjuntos. Esperamos verte pronto aquí en Medellín nuevamente. Y bueno, la mejor de las suertes. Muchas gracias, Agustín. Y sí, seguimos colaborando, estamos colaborando también. Aquí Mariluz Salazar dice muchas gracias a todo el equipo de artistas y profesionales. Y Espectacular la corazones. presentación de la artista Diana, al igual que las anteriores. Me alegra y me enriquece escucharlos. Bueno, Muchas entonces, gracias. una feliz tarde y hasta pronto. Hasta Hasta pronto, luego, adiós. muchas gracias. Gracias. Adiós, gracias. Muchas gracias. Diana, gracias y hasta luego. Hasta Adiós, luego, muchas Profe. Vicky. gracias.